Shalom mis amados, que Yahweh les bendiga. Continuamos con la última parte de esta parashá, Pekudei, y con ella terminamos el libro de Éxodo, Shemot. El tabernáculo fue construido de tal manera que resultara fácil de desarmar y volverlo a armar. Era portátil para poder ser llevado de un lugar a otro. Cada mueble tenía argollas por donde pasaban las barras que utilizaban los levitas para alzar las partes del tabernáculo. Tenemos que preguntarnos, al acercarnos al estudio de esta parashá, ¿qué significan los objetos y ritos para los israelitas? Y preguntarnos, ¿cuál es el verdadero significado del tabernáculo para los creyentes de hoy? La presencia del Eterno para los israelitas, el lugar santísimo y en especial el propiciatorio del arca representaban la inmediata presencia de Dios. Allí se manifestaba la Shekinah, que en hebreo es habitar, el fuego o gloria de Elohim que representaba su misma presencia. La cubierta se denominaba el propiciatorio, pues allí el más perfecto acto de expiación era realizado una vez al año por el sumo sacerdote. Las figuras de los querubines con las alas extendidas hacia arriba y la cara de cada uno vuelta hacia la cara del otro representaban reverencia y culto a Elohim. El arca contenía las 2 tablas de la ley, una vasija con maná. Más tarde se incluyó la vara de Aarón. Todos ellos recordaban a Israel el pacto y el amor de Yahweh. Las tablas de la ley simbolizaban la santidad de Elohim y la pecaminosidad del hombre. También recordaba a los hebreos que no se puede adorar a Elohim en verdad sin estar dispuesto a cumplir su voluntad revelada. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y excluía a todos los hombres, con excepción del sumo sacerdote, recalcaba que Elohim es inaccesible al hombre pecador. Solamente por medio del mediador nombrado por Elohim y el sacrificio del inocente podía el hombre acercarse a Yahweh. Para el creyente de hoy, estas cosas sirven como símbolo para el tiempo presente. Hebreos 9:9, donde Yeshua el Mesías, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, entró una vez y para siempre con su propia sangre para hacer propiciación por nuestros pecados y expiarlos. Es interesante notar la relación entre el propiciatorio y las palabras del apóstol cuando dijo, refiriéndose a el Mesías, a Cristo, a quien Elohim puso como propiciación. Romanos 3:25. Por la obra de Yeshua en el Calvario, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Mateo 27:51. Este símbolo de la separación entre Elohim y los hombres fue entretejido por nuestros pecados. Ahora está roto y los creyentes tienen acceso a la presencia de Dios. Hebreos 10:19-20. Romanos 5:1-2. El acercamiento a Elohim. Los enseres en el patio del tabernáculo enseñaban cómo el hombre puede acercarse a Dios y restaurar la comunión con Él. El primer paso para acercarse a Dios está simbolizado por el altar de los holocaustos, o sea, que es la expiación. Su mensaje era, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Por consiguiente, sin remisión de pecado no hay comunión con Dios. La remisión se llevó a cabo en el Calvario, donde el Cristo, el Mesías, se sacrificó por nuestras rebeliones. Así como el hombre perseguido podía asir los cuernos del altar para escapar del vengador agraviado,
el pecador puede aferrarse simbólicamente a la cruz y mediante la fe encontrar así lo seguro para su alma. Las personas que ponen su fe en Yeshua tienen un altar, Hebreos 13:10, y son reconciliados con Elohim por medio de la cruz, Segunda de Corintios 5:18 al 21, teniendo así acceso al Padre, Romanos 5:2. Hay que recordar también que el altar de bronce era el lugar de completa dedicación a Elohim, pues allí se ofrecían los sacrificios de holocausto que simbolizaban consagración entera. Los que son perdonados y reconciliados deben seguir los pasos de aquel que se ofreció en completa sumisión a la voluntad divina. El segundo paso para acercarse a Elohim y prepararse para ministrar en las cosas sagradas se representa simbólicamente con el lavacro. Allí se lavaban los sacerdotes antes de oficiar en las cosas sagradas. Demuestra que es necesario purificarse para servir a Elohim, la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. El creyente se limpia en el lavamiento del agua por la palabra, Efesios 5:26, y por la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, Tito 3:5. El culto aceptable a Dios. Los enseres del lugar santo indicaban cómo la nación sacerdotal podía prestar culto a Dios y servirle en una manera aceptable. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que en la obra de Yeshua se encuentra el cumplimiento del simbolismo de estos muebles. El altar del incienso representa a Yeshua, el intercesor. La mesa de los panes, a Yeshua, el pan de vida, y el candelero, a Yeshua, la luz del mundo. No obstante, la bendición sea resultado de estas interpretaciones tradicionales, nos conviene buscar el simbolismo de los enseres considerando primero la idea que ellos transmitían a los israelitas y luego lo que el Nuevo Testamento indica referente a ello. Dado que los que oficiaban en el lugar santo eran los sacerdotes comunes, simbolizando a los creyentes. Primera de Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6. Es lógico considerar que el uso de los enseres del lugar santo prefiguraba el culto y servicio de los creyentes en el Mesías Yeshua. El altar del incienso estaba en el centro. Nos enseña que una vida de oración es imprescindible para agradar a Elohim, ya que el incienso simboliza la oración, alabanza e intercesión del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Salmo 141:2, Lucas 1:10, Apocalipsis 5:8 y 8:3. Así como el perfume del humo que desprendía del incienso subía al cielo, las alabanzas, rogativas e intercesiones suben al Eterno como olor grato. 2 veces por día se encendía el incienso sobre el altar y probablemente ardía durante todo el día. Esto enseña que los hijos de Elohim deben ser constantes en la oración. El incienso se encendía con el fuego del altar de los holocaustos, lo que nos hace notar que la oración aceptable al Eterno se relaciona con la expiación del pecado y la consagración del creyente. También se destaca la importancia del fuego para consumir el incienso. Si no ardía el incienso, no había olor grato. Asimismo, el creyente necesita el fuego del Espíritu Santo para que arda el incienso de la devoción. Efesios 6:18. Las oraciones frías no suben al trono de gracia. Finalmente, observamos que el sumo sacerdote rociaba sangre sobre los cuernos del altar de incienso una vez por año, evidenciando que aunque el culto humano es imperfecto, según Romanos 8:26 y 27, somos aceptos en el amado por su sangre expiatoria y su intercesión perpetua.
Efesios 1:6, 7, Romanos 8:34, Hebreos 9:25. El apóstol Juan utiliza la figura del candelabro que representaba las 7 iglesias de Asia como 7 candeleros. Apocalipsis 1:12 al 20. Por lo tanto, el candelabro prefigura la iglesia de Yeshua el Mesías, así como el tronco del candelabro unía los 7 brazos y sus lámparas. Así también Yeshua está en medio de sus iglesias y las une. Aunque las iglesias locales son muchas, constituyen una sola iglesia en Yeshua. También Yeshua dijo a sus seguidores: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Era necesario llenar el candelabro con aceite puro de oliva a fin de que ardiera e iluminara a su alrededor. El profeta Zacarías empleó la figura del candelabro con abundante aceite para representar a Israel. Interpretó el símbolo del aceite con esas palabras: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno Jehová Adonai Sebaot. Zacarías 4:6. El aceite es, pues, un símbolo del Espíritu Santo. Si el creyente no tiene la presencia y el poder del Espíritu en su vida, no será un buen testigo. Todos los días un sacerdote traía aceite fresco para el candelabro, de modo que la luz ardiera desde la tarde hasta la mañana. Asimismo, el creyente necesita recibir diariamente el aceite del Espíritu Santo para que alumbre su luz delante de los que andan en la oscuridad espiritual. El Hijo de Dios. La idea central del tabernáculo era que Dios habitaba entre su pueblo. Su plena realización se encuentra en la encarnación de Yeshua, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente hizo tabernáculo entre nosotros. Juan 1:14. De ahí que se llama Immanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. En la actualidad, la presencia de Dios se manifiesta en la iglesia por medio del Espíritu Santo que habita en los creyentes. Efesios 2:21 y 22. La gloria en el tabernáculo. Israel cumplió al pie de la letra las instrucciones divinas en cuanto a la construcción del tabernáculo. Cuando Moisés terminó su labor, la nube que había guiado a Israel se acercó y descansó sobre el tabernáculo como una manifestación visible de la presencia de Dios, y allí permaneció. Cuando Moisés procuró entrar en el lugar santo, no pudo hacerlo. Tanto la nube como la gloria eran demasiado fuertes. La gloria mayor del tabernáculo no se encontraba en las cortinas magníficas, ni en el oro, ni en la plata, sino en la presencia del Dios viviente. Así el libro de Éxodo termina con el cumplimiento de la promesa de Yahweh: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. El Dios que habita entre su pueblo es también el Dios que llevará a su pueblo a Canaán, en cumplimiento de su promesa a los patriarcas. Nosotros también podemos estar persuadidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Yeshua el Mesías. Filipenses 1:6. Hasta aquí esta parte. Que el Eterno te bendiga y te guarde en Yeshua el Mesías, el Rey de Israel. Shalom.